Pues lo están escuchando ustedes, sin una nota de piano, sin una nota de guitarra y a capela. Esa era Carmen Jara, esa es Carmen Jara y ahí queda esa voz absolutamente inconfundible. Federico, estás ahí, ¿verdad? Buenos días. Aquí estamos. No podías faltar en este homenaje que teníamos que hacerle póstumo a Carmen Jara. Ayer conocíamos su fallecimiento, en torno a las 4 menos cuarto de la tarde. Era Soledad Jara, su hermana, la que, convertida en portavoz de la familia, pues nos anunciaba que Carmen se había reunido con sus padres. Esa era su forma de decirnos que Carmen había muerto. Llevaba ya ingresada en el hospital unos días, estaba, hay que decirlo, en cuidados paliativos, esperando ese fatal desenlace, e incluso sus sobrinos pues ya habían viajado hasta Huelva, su ciudad natal, para estar allí con su adorada tía Carmen en sus últimos momentos, porque hay que decir que Carmen, lo destacaba ella, se quedaba siempre con ellos cuando Soledad Jara y Paco Gordillo hacían las Américas, acompañando, por ejemplo, a Rocío Jurado. Bueno, Federico, nos ha conmovido, como no puede ser de otra manera, ¿verdad?, la noticia del fallecimiento de nuestra Carmen. Es verdad que nosotros sabíamos que Carmen estaba delicada y que a sus 80 y casi 6 cumplidos años, el próximo día 21 de diciembre, pues esto podía ocurrir. Está conmigo Alaska, está conmigo Carlos Pérez Jimeno. Están contigo, vamos, porque ya sabes que yo siempre digo lo mismo, que en la radio la gente no se da cuenta de dónde estás, así que no lo vamos a decir. Sorpresa. Bueno, la verdad es que he visto todo el trabajo que se ha hecho en Libertad Digital, en Chic, la cantidad de fotos, las que ha traído Alaska, que son maravillosas, todo el álbum en Es Radio y antes en la COPE. Lo que pasa es que en Es Radio estuvo desde el principio porque se quiso venir. Sí. Se quiso venir con nosotros desde el primer día. Y yo estaba dándole vueltas. ¿Cuándo me empezó a gustar a mí Carmen Jara? Porque no es fácil. Yo siempre, desde el principio, desde que quise hacer la Crónica Rosa, había 2 o 3 personas que yo quería tener. Una era Alaska, otra era Carmen Jara. Y creo recordar que la primera vez que me hizo muchísima gracia Carmen, y además nos reímos mucho, fue hablando de tarimaquis, es decir, de mariquitas. Porque Carmen, como toda folclórica tal, tenía corte de tarimaquis, que es como llamaba ella a los mariquitas. Y yo había conocido mucho el mariquita andaluz tipo Ocaña, Ángel Ocaña, que es un tipo de andaluz mariquita muy simpático, muy de Huelva, Cádiz, Sevilla, que es distinto del de Granada, que es más serio, etcétera. Y los que yo había conocido me lo recordaba mucho Carmen, porque se tomaban la vida con una amargura melancólica, pero divertida siempre, es decir, a las penas puñaladas. Y nos reímos, yo no recuerdo a propósito de qué, después cuando ella todavía estaba en la mesa camilla, y porque como era la única que no bebía en esa mesa, luego se acordaba de lo que había pasado, lo cual era una cosa extraordinaria, porque yo creo que solo hay 2 testigos de las atrocidades que allí se vivieron y cometieron, y que naturalmente, como bien dice Alaska, jamás contaremos, porque pertenecen a nuestra historia personal con Carmen Jara. Las únicas que se acuerdan son Maite Toribio y Carmen Jara, que ya está pues con sus padres y como tiene que ser. Era una católica de verdad. Sí. Le recuerdo que lo último decía, es que a este papa hay que perdonarle. Hay que perdonarle porque allá en Argentina se peca mucho y entonces tal. Pero sobre todo lo de Carmen es que tenía una virtud, que era una virtud magnética, nos aglutinaba, de alguna manera era siempre un referente. Yo tenía la impresión de que cuando ponían las calles en Madrid, Carmen ya estaba perfectamente maquillada, dispuesta a recibir el nuevo día, fuera verano, invierno, a no importa a qué hora. Jamás la vi despeinada, jamás la vi sin pintar. Siempre estaba tal, y con la voz, siempre en perfecto estado de revista, como citabais antes. Lo mismo, y además nos acostumbramos en los viajes, sobre todo en los comienzos de radio, para volver a conectar con toda la base enorme que teníamos y que tenemos desde la COPE, que siempre terminaba cantando lo de Nochebuena en Nueva York, que al final era Suspiros de España, que es el tema de este programa, ¿no? Desde siempre, desde que lo recreamos o refundamos. Y la verdad es que tenía una cosa, Carmen, que era la comodidad con lo que uno estaba con ella, quiero decir. Hay que decir que en los últimos años ya no estaba bien,
Y nosotros, pues bueno, sabíamos que la vida es la vida, y en la Navidad pues pasa siempre estas cosas. La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Y esto es así, siempre ha sido así, y además siempre será así porque es ley de vida. Pero Carmen tenía una de sus muchas virtudes, que era, podríamos decirlo, de hacer llevadera la tragedia. Y hubo un momento en el que yo vi que Carmen se empezaba a despedir, que fue cuando contó, además contó sin venir a cuento, sin que nadie se lo pidiera, la historia terrible de su humillación por parte de Yale, que era uno de los grandes periodistas del Corazón entonces, y Pedro Carrasco, que efectivamente fue el amor de su vida y que la traicionó. No con Rocío Jurado, simplemente la traicionó, cosa de la que luego se arrepintió y estuvo, digamos, pidiéndole perdón el resto de su vida, pero hay cosas que no tienen marcha atrás, etcétera. Por supuesto, Carmen ha tenido el decoro insólito en nuestros días de no contar nada nunca de lo que sería, bueno, o sea, no quiero ni pensar lo que haría la fábrica de la Trola con las memorias de Carmen Jara. O sea, bueno, es que no habría memoria en España para recordar tanta cosa, y además tan de verdad. Pero tiene, digo tiene porque, como dice Alaska, tendrá siempre. Para nosotros Carmen siempre va a estar ahí. Y siempre podemos decir que tenemos la suerte de haber estado muchísimos años con ella, disfrutando, riéndonos, hablando de los tarimaquis y de los mariquitas, y al mismo tiempo con una sensación de, digamos, de decoro. Siempre Carmen decía que ella ya había vivido la España que valía la pena. Una España de mujeres guapas, de mujeres elegantes, de mujeres que vestían muy bien, y de que lo que se hacía no se contaba. Ella lo sabía todo de todo el mundo, porque, como ya digo, como no bebía, pues es que claro, es que es la única que estaba en condiciones de recordarlo todo. No quiero ni pensar, aunque sé perfectamente lo que había dicho hoy de Alba Carrillo. pero equivocado de la vida, hubiera sido más suave. Eso es, más fuerte. Pero esa es la suerte de haber estado, de haber vivido tantos años con Carmen, que eso lo sabemos nosotros. Y además eso es nuestro privilegio, ¿no? Y eso también, pues es una de las muchas cosas que agradecerle. Yo recuerdo, Isabel, cuando me dijiste que habías hablado con su sobrina y que estaba ya pues muy mal. Y yo recuerdo, en ese momento me acordé de cuando contó lo de Yale. Decía, no, es que esta se cree que yo me voy a casar. Bah. Y luego estuvo toda la vida arrepintiéndose de lo que había dicho, esas chulerías de gimnasio, ¿no? Pero en ese momento yo pensé que Carmen pensaba ya de alguna manera en despedirse. Ella siempre decía lo mismo, eso, ¿eh? Yo he vivido la mejor España, la de la gente más, las mujeres más elegantes, los hombres más guapos y los tarimaquis más tarimaquis. Y ya mejor que eso, que el Florida Park, no lo voy a vivir, cosa que es rigurosamente cierta. Sí. Pero en fin, siempre va a estar con nosotros, porque son 20 años de nuestra vida, que se dice pronto. Es que ya estamos más años, ya llevamos más años aquí que en el otro lado, Federico. Sí. Hemos superado con creces. Y en el otro lado ya también estaba ella, así eso que... Es. Por eso siempre. 12 años hemos estado con Carmen. Yo creo que la pandemia, Carmen, lo estábamos comentando antes, fíjate, eso es la víctima de la pandemia, ¿no? De cómo, nunca el coronavirus nunca fue la misma. No, ese aislamiento, sí. Ese encierro a ella le pudo. Sí. Le pudo. Es que ella necesitaba de alguna manera, a pesar de su discreción, necesitaba a la gente. Ella era una artista, ella era un fenómeno. Y claro, los fenómenos no se pueden guardar. Tú dices que nunca la viste sin peinar y sin maquillar, pero yo tengo el lujo de haberla visto sin falda, Federico. Bueno, porque yo creo que esa anécdota que vivimos en la cadena COPE aquella vez que se baja del taxi, se da cuenta de que se ha olvidado la falda, sube al estudio y dice, ¿y ahora qué hago? Y es que efectivamente ella llevaba una camisola. Era una combinación. Era una combinación negra con encaje. Todas las piernas, pero desde casi el muslo, pues eso, lo que se ve ahora.
Menos mal que tengo las piernas bien bonitas. Te las enseñaba si había lugar, ¿eh? Es cierto. Sí, porque además tenía unas piernas preciosas, ¿eh? Sí, que es Además, verdad. Muy bonitas, unos tobillos las conservó finos, hasta sí. el final. Sí. Exactamente. Y hay que buena raza. Como dice Emilia, tengo que agradecerle a mi madre el tobillo fino. Ese es. Jara. Estaba muy apenada Emilia ayer. Sí, Hay que decir porque, claro, cuando ahí es donde nos damos cuenta de los seguidores que tenemos. Isabel decía el otro día que le hizo mucha ilusión que la reconocieran en mi concierto, como tú eres la que hace la crónica Sí. rosa. Bueno, pues es verdad que tenemos muchos seguidores que son muy jóvenes y que solo conocen a Carmen por haber estado aquí con nosotros, que tienen una vaga idea de que, por supuesto, fue cantante, pero no saben lo que fue la Mesa Camilla, y lo voy a contar muy rápido para esos seguidores jovencísimos y por qué nuestro corazón, nuestra mesa de corazón, y por qué a Federico le gusta el corazón y por qué se ha reunido y se ha rodeado de las personas que se ha rodeado. La Mesa Camilla, que Víctor Sandoval llegó a tenerla grabada en cassette entera, pero supongo que es una de esas cosas que Nacho Polo tiraría. Nacho Polo. Y lo hemos perdido. En la Mesa Camilla es la costumbre en el programa de Encarna Sánchez de coger las revistas de la semana, ponerlas sobre la mesa y comentarlas entre Carmen Jara, María Carmen Yepes, Marujita, Paca Carmen Rico. Sevilla a veces. Entonces, María Dolores Pradera. María Dolores Pradera al principio, luego entró la Yepes y claro, inauguraron esa tradición de comentar la prensa del corazón radiofónica, y además con una gracia y a veces con una mala leche increíble. Y con Sheridan, me recuerda la testigo Maite. Sheridan patrocinaba la sección y ya de paso disfrutaban del Sheridan dándole lingotazos. Maruja ya iba guapa. Yo lo que no sé es cómo conseguían acabar. Pues, Porque oye, qué hígados, Dios mío, qué Madre hígados, mía. o sea, Qué maravilla. La España profunda tenía un hígado, una capacidad de deglución verdaderamente. Y no tenían ahí pelos en la lengua, es lo que más No. recuerda a esta tertulia, ¿verdad? Que es... Y recordar también que Carmen como artista, sí, tiene sus discos en Belter y tiene sus actuaciones, hizo la primera gira de Manolo Escobar, la hizo con ella, Rafael y ella se patearon de jovencísimos España, pero Carmen llegó a estar mano a mano con Rocío. Sí. sí. Y ganándole a en los Rocío, espectáculos. Entonces, pues es un poco lo que decía don Federico, que mucha gente me tilda de estúpida por llamarle don Federico y poca gente sabe que es un guiño a Carmen. Exactamente, Porque es verdad. Federico y yo nos tratamos de tú, pero yo le llamo don Federico porque Carmen le llamaba don Federico y es la forma para mí de hacerlo cuando estamos en la mesa. Carmen sabe todo sobre los personajes de rabiosa actualidad. Quiero decir, Carmen fue la mano derecha de Encarna y Carmen vivió giras con Rocío en la época de Beteta, después con Pedro. O sea, quiere decir que A la familia la conoce entera, precisamente a toda la familia. de dos personajes que siguen siendo fundamentales para todas las tramas televisivas, que son Isabel Pantoja y Rocío Jurado. Por eso nosotros sabemos tantas cosas y por eso nosotros a veces torcemos el gesto y no compramos determinadas informaciones, porque es que lo hemos vivido, porque Carmen lo ha vivido. Eso es. Y Pero- Carmen, Y es verdad porque que nos lo tenía ha esa... contado. Exacto. Y porque Carmen tenía esa amistad y esa confianza con nosotros, que nos contaba a micrófono cerrado muchas Claro. cosas que nosotros tampoco, obviamente, no la hemos contado nunca. Y quien más sabía en este país de Encarna Sánchez ha sido Carmen Jara, y se lo lleva a la tumba. Sí, Porque bueno, esa boca hay, la tenía... Hay retazos en nuestras crónicas rosas, Sí. porque ayer cuando estuve yo Sí. haciendo el repaso, por ejemplo, ahora mismo se acaba de publicar ese libro, esa biografía de Encarna que firma Galiacho y Sí. Pedro Pérez, y Carmen Jara tenía palabras Sí, sí. pues no de buen sonido hacia Pedro Pérez. No, para nada. Recuerdo un momento No. en el que dijo que se había llevado todo el dinero. Carmen hizo esa acusación, la hizo en este programa Sí, sí. y se quedó tan ancha, o sea y no fue más allá. Y más cosas no que, fue más que allá, no lo eso decía es. delante de un micrófono. Pero había prácticamente cada semana o cada 15 días almorzaba con el matrimonio de Rafael y Natalia Figueroa, y eso muy poca gente también lo sabe, ¿no? Hasta qué También, punto por esa supuesto. Y cuando se intimidad presentó familiar. en casa de Encarna y le dijeron que no podía pasar,
y no sé si fue Nuri o no sé quién fue, le dio un empujón y dijo que no pasó ahora mismo. Es que fue la que amortaja y fue ese la que cadáver. le cerró los ojos a Encarna y la amortajó. A ver, Sí. nosotros... Ella, perdona, Sí. Alaska, ella es la que dijo, y yo creo que solo lo dijo una vez, que Encarna se dejó morir Sí, Sí. por Isabel. Y es la verdad. sí. Y hay, Y es la verdad, sí, y sí, es sí. difícil eso entenderlo, pero yo viví las dos veces que Encarna venció el cáncer insultándolo, que eso era muy graciosa también Carmen, que aunque era tan formal en el micrófono y tal, luego podía decir las mayores atrocidades de oídas, porque era siempre fue una mujer decente. Y entonces las atrocidades que le decía Encarna al cáncer para vencerlo, y lo venció por 2 veces, eran verdaderamente cómicas. Pero llegó un momento cuando la deja que Encarna dijo ya no más. Y esa es la historia real, que no es ni buena ni mala, simplemente es. Y eso lo sabía Encarna. Y nunca quiso, que parece imposible, nunca Y Carmen es la que nos quiso creemos, cobrar, ni sacar dinero, ni sacarse, digamos, tampoco es que le sobrara el dinero, no le faltaba, no gastaba, pero bueno, a todo el mundo le hubiera venido bien, Hombre, claro. siempre le viene bien cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues no, jamás. O sea, era una persona de una integridad absoluta. fue a televisión en un momento en el que todo lo que se decía de Encarna era negativo. Y ella aceptó en ese momento ir a televisión, a Telecinco, para ser entrevistada, para hablar bien de Encarna. Sí. Y Sí, para señor. dar su versión de los hechos. Y bueno, estaba Mila viva todavía, y estaba allí. Y para contar las 4 cosas que ha podido contar sobre aquellas historias, con mucha educación, pero un poco para contrarrestar, para contrapesar lo que se decía. El problema que tenemos nosotros es que se nos olvida lo que Carmen ha dicho en público. Es Entonces, verdad. yo ayer buscaba y vi que Carmen sí ha contado que ella no estaba de acuerdo con el horario de la muerte de Encarna, y que ella sabe a la hora que murió Encarna porque murió con ella, y que ¿cómo se llama? Perdón, lo de fallecimiento, El certificado Sí, de el certificado de fallecimiento. fallecimiento pone Sí. otra hora. Ella cree que por una cuestión interesada de unas personas que ella menciona. Es decir, ella sí que ha contado cosas muchas veces para intentar siempre que no se hable de más mal de las personas que ella ha tratado. Es que además Y lo que, que ha ella- tratado, y que ha tratado muy bien, y que además más de una vez recibió amenazas. Su sobrino Sacha, de hecho, bueno, su madrina era Encarna Jiménez y Encarna Sánchez. Encarna Sánchez, perdón, y cuando Encarna Sánchez llega a España desde América de trabajar allí, Es la gordillo. cogen en casa de Carmen con la madre de Carmen, y eso también es verdad que hay que contarlo. Hemos hablado de esas carreras paralelas de Rocío y ella, pero Carmen lo deja todo para cuidar a su madre cuando enferma y decide poner su vida privada por delante de su Sí. vida profesional. No sabemos hasta dónde hubiera llegado. Ella era muy feliz en las tertulias, hay que Y sus- decir Era feliz. que era lo que más Además, le lo Le divertía. transmitía. le encantaba. Lo Y- transmitía. y Y, sus- además y sus- eso, cuando iba a la calle, yo recuerdo siempre, ella hacía el censo de mendigos de paso. O sea, yo recuerdo que siempre había, cada vez que publicaba un libro, ella tenía alguien que era un mendigo, que conocía de la parroquia o de lo que fuera, que además era seguidor nuestro, y naturalmente mi primera obligación era siempre dedicarle un libro al Sí. mendigo de Carmen. Es verdad, es ¿Por qué? verdad. Porque Sí, además sí. eran unos mendigos especiales, unos mendigos muy ilustrados, mendigos que estaban muy preocupados por la situación de España y tal, unos mendigos patriotas, en fin, y siempre, es que Carmen era así, Carmen era pintoresca. como hubiera dicho Marujita, una feria. Era una feria. Y además ayer recordaba Keka, su sobrina, que había fallecido el día de la Constitución española, porque ella sí era algo era Bueno, española, eso es. española Vamos. más que el palo de la bandera, eso vamos. Sí, 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 sí. Eso también es muy importante destacarlo, porque es que no se achantaba ni un minuto a la hora de defender. No. Lo hubiera pasado fatal si hubiera tenido que venir a esta tertulia a hablar del gobierno. Era una persona muy querida por todo el mundo, y sobre todo, además, fíjate,
se puede decir que crió a sus sobrinos, porque en aquella época su hermana Soledad y con su marido, con Paco Gordillo, se iban meses y meses con Rocío Jurado, con Rafael, con tanta... Y ella se quedó aquí con su madre, siempre decía, pero eso sí, con servicio. O sea, como Charles. Igual, sí, igual. Qué graciosa. Es que hemos tenido tanta suerte. Es Navidad, como dices tú. De estar con Encarna y estar con Carmen y estar en una España distinta y estar con Antonio Herrero. Hemos vivido con gente en la COPE y aquí en el radio, con gente absolutamente extraordinaria. Gente que nos, como dice Alaska, que nos va a acompañar siempre. O sea, yo por la mañana, es más, cuando volvamos a hacer pues programas con público y tal, bolos, siempre que haya patrocinadores, porque a nosotros no nos paga ningún gobierno, lo cual hace más difícil los bolos, claro, y encima en crisis. Pero claro, al final, ¿cómo lo acabamos? O sea, es que si no está Carmen, ¿quién canta Suspiros de España? Es verdad. Pero es igual, lo llevaremos nosotros dentro, nos lo sabemos de memoria. Además, toda la gente, incluso como decía Blas, que está muy bien, hay que contarles a los jóvenes estas cosas sorprendentes de dónde vienen. Nosotros no venimos de la nada, venimos de toda una historia, de una tradición, de un país verdaderamente extraordinario. O sea, la España de la transición que hemos vivido, como dice Alaska, cuando en España había libertad, ha sido un país verdaderamente asombroso. Y nosotros venimos de eso. Venimos de una España muy divertida, de una España muy libre y de una España donde además cada cual ha hecho lo que le ha parecido. Y oye, y a nadie se le tenía en cuenta casi nada, porque todo el mundo tiene un pasado. Y se podía decir. Es que hay, por supuesto, hay trozos de ayer faltaría. Que realmente te sonrojan. Cuando Carmen, no sé con quién discute, no sé si es en una tertulia con Dani Carande, diciendo que la mujer española está muy bien en su casa y que la organiza mejor que el hombre. Pues ella lo decía libremente y aquí nadie la ha callado nunca. Solo faltaría. Pues, efectivamente. Pues claro, si es lo que Pero piensa. ahora ya no se Pensaba, puede. claro que Ahora sí. son opiniones que ya no puedes. Es libre. Bueno. Aquí, Alaska, Bueno, la en opinión esta es tertulia. libre y estoy pensando yo ahora mismo, ya me voy a meter en la mesa anterior, cuando y se hizo aquel famoso tren de la movida Madrid-Vigo y iba Joaquín Leguina cantando tangos con el grupo Malevaje en el coche en cafetería. Sí, mírale ahora. Bueno, pues eso. Bueno, pues ayer lo echaron del PSOE. Eso es. Que es como hubiera dicho Sabina, que lo echaron del casino de Torrelodones. Eso es. Bueno, pues de esa dice, pero ¿cómo van a echar a Leguina del PSOE si Leguina es el PSOE? Pues echándolo. O sea, porque es que estamos viviendo una desnaturalización total de nuestro país. Y eso, pues lo sabíamos todos porque lo hemos visto venir. Y al mismo tiempo lo hemos visto y lo hemos padecido con humor. Porque es que no hay otra manera, a las penas puñaladas, y esto es lo que hace todo tarimaki que se precie. Pero la procesión va por dentro. Y desde luego, pues hombre, es verdad, el Día de la Constitución, que es un día muy bonito, pero ayer veía yo a Ayuso, por supuesto que nada, naturalmente, ¿a quién va a votar? Carmen Jara. O sea, no vota a Franco porque no se ha presentado a las elecciones, sino a saber. Pero es verdad que ella, que siempre ayudó, por ejemplo, a la Alianza Popular, siempre además gratuitamente, sin pedir nada, pues ella estaba siempre muy preocupada por España. Sí, y la política le interesaba. Y le gustaba, sobre todo le gustaba. Sí, le gustaba comentarla. Y hay un momento en nuestra tertulia en la que lo dice, he apoyado a todos, a Hernández Mancha, Aznar, a Rata, y dice, y ni un premio, pero dice, pero es que no me envían ni la invitación a la fiesta de las Navidades. Dejadme que cuente muy rápidamente la famosa anécdota cuando ella y Estrellita todos los años cantaban para Alianza Popular. Y le dice Estrellita un año, este año sí que nos van a regalar algo, Carmen, que me lo ha dicho mi marido, que nos van a regalar algo. Y estaban cantando aquí en lo que es, pues aquí en Goya, en el teatro, en el Carlos III. Y viene al final esperando, y Carmen, como lo contaba, la flor que llevaba Estrellita ya marchita en el pelito, porque no llega. Y aparece aquel hombre con una caja y le dice Estrellita, ¿ves, Carmen? Te dije que este año nos regalaban algo. Y cuando la abrieron eran
eran globos para inflar con el logotipo de Alianza Popular. Madre mía. Me puedo imaginar esa boca. Ay, 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 ay. La vida Ay, misma. ay. Carmen no esperaba nada, pero Estrellita estaba negra. Hay un diccionario Carmen Jara, de hecho, que aplicamos en esta tertulia, Federico. Tarimaki es una de las palabras. Paloma herida. claro. Paloma es una herida. palabra de Herida Carmen. también es de ella. Equivocada de la vida. Equivocada de la vida, es que no puede definir mejor. Absolutamente. Es verdad que no la premiaron. Oye, pamplinas, me dice también Maite Toribio. Y luego una gran palabrota que a veces aplicaba a alguien, es una gran no sé qué. No, y lo decía que como eso, nadie. No lo efectivamente. podemos reproducir y además ella lo decía como nadie. Sí, es verdad. Es que eso es como Rosa Belmonte, La huida, que está, por cierto, ha estado años con nosotros y está en la foto maravillosa de las Navidades en casa de Charles. La escalera, sí. Cuando Ah, Charles sí. hizo aquella representación extraordinaria de Ha muerto María Luján, que está, eso es para la historia del teatro, de la escena pequeña, de la grande y de la intermedia. O sea, porque aquello fue un momento formidable, de esos momentos estelares de la humanidad, pues es Charles cantando, diciendo Ha muerto María Luján y desmayándose. ¡Oh! ¿Cómo lo pasamos? Y cuando cantaba lo de Tulsa, ciudad en lucha, Ay, sí. Eso cuando nos lo contaba... no lo encuentro, no está radiado. No, es que yo No. creo que eso Es solo, solo lo hacía, privado. Privado, No sí. está radiado. Es más, es privado y se lo grabamos en vídeo y se preocupó. Bueno, se molestó muchísimo. Dijo, es verdad. no, yo no cuento estas cosas en una reunión para que las grabéis, que yo no sé luego eso dónde va a Y no acabar. podemos hacer Es un verdad, resumen. Ya no es están verdad, las es protagonistas, ni Marujita ni No, Jara. pero Eso además fue el- Maruja, claro, en el El resumen Rocío. es simpático y es de las cosas que se pueden contar. Estaban en la feria de... ¿El Rocío? ¿El Rocío? En el Rocío. Perdón, En el Rocío. porque iban con el programa y entonces les ponen una calesa para salir y entonces Marujita se sube en el pescante con el conductor y Carmen dice, estos caballos yo los veo un poco nerviosos. Dice el conductor, no, si están acostumbrados al ruido, a todo. Y pum, tira unos cohetes y sale aquella calesa corriendo y el hombre se baja y Marujita agarrada a las riendas cruzando todo aquello y gritando Tulsa, ciudad sin ¡Ciudad ley. en lucha! ¡Ciudad en lucha! Sí. Ay, yo me Bueno, quiero, y tantas mira, cosas maravillosas. yo me quiero quedar con otro momento que fue, ¿te acuerdas, Federico, ese programa de la infamia que luego salió también cuando ya nos estaban dando la patada en el culo en la otra emisora? Bueno, a ti te la darían ahí, que tienes una cosa estupenda, pero a mí, digamos que en la retaguardia. Bueno, pues acuérdate de que convocamos un programa y no hubo Sí. público, porque nos hicieron una especie de Sí, encerrona sí. en la los cual... tarimaquis efectivamente, de Cáritas, eh, que no han- tenían muchos celos, Eso es, nos iban porque a llenar- nosotros recogíamos más juguetes. caridad Bueno, pues que ellos. resolvimos la cosa. Teníamos montañas, ¿te acuerdas? En el Teatro Lara de juguetes que Bueno, habían traído los montañas de oyentes. juguetes. Montañas, yo recuerdo esa imagen. Sí. No teníamos teléfonos móviles como ahora, pero de verdad que había salas y salas rellenas y de repente Sí. pues se organizó, aparecieron los chavales de un colegio más desfavorecido que se hicieron con muchos de esos Bueno, juguetes. dos vecinos, y además Eso fue... es. nos Para Jara contaba fue de Cirilo, los más bonitos días de su vida, de verdad. Eso lo pasó, Cómo lo entregaba pasó. a esos niños, Que cómo viene lloraba, Cirilo, cómo- decía, que viene Cirilo, esto se arregla, la Guardia Civil. Y entonces, efectivamente, consiguió Navidad. entrar, no sé cómo, en un colegio vecino y les dijo a los niños que si querían juguetes gratis, había un montón esperándolos. Los niños salieron de estampida Sí, sí, del sí. colegio, bueno, y fue... Hay una filmación, había unas fotos con un niño, con un peluche que era el doble de grande que él, pero que se agarraba a él, que por supuesto ya no se lo podían quitar. Que son unas fotos maravillosas. Sí, sí, sí. Entonces, eso era también el espíritu de Carmen, ¿no? De la Que era Navidad. muy de Navidad. Era muy navideña. Es que era muy y cariñosa, Por muy eso entrañable. Cuando Cumplía usas, Navidad. cuando usas esa Mucho. expresión que ahora la achacamos mucho a Bea Cortázar, uy, hoy vienes navideña, hoy Sí. vienes navideña, ¿no? Sí. Sale de Sí. ahí, de nuestra Carmen. genial Carmen. Pues De había Jara. que hacerle este homenaje, yo Claro creo que que habría que Por ella y por recordarla los mucho. oyentes que Eso es. tanto la han echado de menos como nosotros, porque Carmen se nos ha ido 2 veces. Ujú. Se nos Sí. ha ido definitivamente ayer, pero también se nos fue cuando dejamos de tenerla en esta crónica. Pero claro, no es lo Hay que mismo, decir puedes que es hablar lo con más ella, puedes verla. difícil que hay. Lo más difícil que hay es cuando tú ves que hay gente que ya no está como estaba
y que tienes que decidir qué haces. Y eso es horrible, porque, bueno, uno tiende a decir, bueno, no se notará, pero sí se nota, y la gente en la radio Sí, lo se nota nota, muy sí, bien. sí, es verdad. Entonces tú tienes que evitar, y a todos nos pasará alguna vez, tienes que evitar que una persona que ha sido todo deje de ser tanto. Y eso no es nada fácil. Isabel le ha tocado lidiar con eso. Los últimos 2 años fueron muy difíciles. Y para mí, ya decía antes, el momento clave en el que para mí Carmen se está despidiendo es cuando cuenta lo de Pedro Carrasco. En unos términos que jamás lo había contado y que no lo volvió a contar. Pero fue un día que, por lo que sea, yo recuerdo que era aquí. Y digo, pero qué brote le ha dado a esta mujer, pero qué le está pasando. Y de pronto tuve como la sensación, digo, bueno, no, es que Carmen piensa, bueno, pues que todo se acaba y antes quiere contar lo que tenía que contar. Y lo contó, sin ofender a nadie, ¿eh? Hay que decirlo, como era siempre su estilo. Pero bueno, ha sido una, y es para nosotros siempre, pues, una historia maravillosa que seguiremos disfrutando mientras vivamos, ¿no? Y es que las relaciones de esta mesa trascienden. ¿Y cómo lo sintió la muerte de profesional. Pedro Carrasco, Trascienden lo profesional. Sí, porque era la vida que ella podía haber vivido, Sí. y ella podía haberlo hecho feliz, y yo qué sé. Ya lo creo, que La lo hubiera vida. podido hacer feliz, Bueno, ya lo creo. La familia, Federico, Sí. que en el Pues fondo has creado con esta Bueno, tertulia. no, hombre, por favor. Sí. Yo voy a hacer una pausa para publicidad. Aquí el que manda eres tú. Si quieres quedarte a hablar de ¿Yo qué voy a Alba Carrillo... mandar? Pero vamos a ver, que aquí que Vamos a estos darle el día están en libre. el secreto. O sea, vamos a ver. Entonces decidimos darte el día libre. Adiós. Si quieres adiós. seguir escribiendo, yo lo entiendo, pero dime una frase No. solo una frase de Alba. Bueno, ¿sabes? A ver, hay que ponerse serios. No, ayer tuvo que acudir a un hospital, Bueno, tuvo que ir a ¿qué urgencias. dicen? A ver, Mira, siempre una de las cosas en la etapa, digamos, post-Carmen, es que nos hemos tomado muy en serio esta broma pesada de recurrir al psicocheque y a la caridad psiquiátrica. Sí. Vamos a ver, si alguien está mal, está mal. Pero es que resulta que yo la he visto con otras, en fin, pájaras, hubiera dicho Carmen, ¿verdad? Riéndose de Jorge Pérez, cateto, del que benemérito. como bien dice Beatriz, es un cateto que no sabía lo que es Madrid. Y entonces se reían. Oye, pues si estás mal, pues vas a trabajar porque tienes que dar contenido así, ¿no? O sea, sí, tienes que ir. Menos cuando a ti te conviene no ir por lo que sea. Aquí hay unas pájaras pintas que valgan Dios. pues la olla expresa ha explotado del todo ya directamente, y hay que decir una cosa, ella no compareció en su programa, pero su programa envió una unidad móvil a la puerta de su casa. pero Es esto que es así, el claro. show business, Esto si es es que así. sigue Pero si es que siendo... no tienen ni vamos, es que Todo no, vale. no tienen vergüenza. No tiene ninguna. Esa teoría de que todo vale. Sí, Claro. esa es la teoría y la práctica. Te Todo explota, vale, te explota. Efectivamente. Bueno, pues entonces te vamos a dejar carta libre, ¿te parece? No, tú lo que quieres es que yo quede mal. No, en Y absoluto. estás muy confundida de la vida. No, yo quiero O sea, yo equivocada hasta de que la no- vida. Muy equivocada. A mí, hasta que no me licencies, yo no me muevo del micro. Ah, pues quédate, venga. Es una hora, son 20 y pocos minutos, que luego además Qué vamos traidora eres. vamos Qué traidora eres. Voy a hacer una ¿Ves? Eso me pasa a mí con las mujeres guapas, que me pierdo. Bueno, pero a ver, Sí, me quedo el lo piropo. sé, lo sé. Tenemos que hacer el sí. resumen de Hola, la vuelta de la publicidad, y ya te digo, tú mismo, porque está divertida la tertulia, ¿eh? Lo de Alba Carrillo hay que reconocer que es solo la punta del iceberg, porque telita marinera lo que nos traen las revistas esta Perdóname, semana. y para divertido y maravilloso el concierto de Alaska. Ay, eso es fue, verdad, eso fue, apoteósico, que ¿eh? es, no sé, no se puede repetir. Apoteósico. Es apoteósico, es verdad. Y no es porque estés aquí y porque tengamos No, la lo suerte de dijimos- ser lo dijimos ayer amigos que no tuyos, estaba. Lo pero dijimos el desde lunes que luego, no estaba. qué barbaridad. Muchas gracias. Qué Alba. barbaridad. Yo me lo pasé muy bien, que es lo Enhorabuena importante. por la puesta en Gracias. escena, Es y verdad. sobre todo, yo lo dije ayer, enhorabuena por recuperar la máquina, la música tecno, la música que nos maravilla. hizo vibrar a los que ahora estamos en los 50. Es que es Federico Maquinote, de ese de pum, 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 que sé que a ti no te gusta nada, pero que es mejor que el reggaetón, todo hay que Oye, decirlo. yo- ¿eh?
Yo reconozco que el día en que entrevisté a Adamo y cantó en japonés, Eso fue un Cae la antes y un nieve, después. Sí. Chumparakunga, catapunga, garabán, carakunga, carakunga, caraba. Y digo, pero como este tío se lo sabía en japonés. Sí, sí. Y vino con una hermana suya, de no sé muy bien qué siglo belga, que lo llevaba, pues eso, como las hermanas de cuidadito, llevaba unas bufandas. Yo no he visto a nadie con las bufandas tan grandes como los llevaba la hermana de Adamo. ¡Qué personajes! Y ahí están, o sea, son eternos, como pensábamos que iba a ser nuestra Carmen. Bueno, pues hagamos pausa y me cuenta Bea Cortázar que existe una posibilidad y que explicaría por qué Alba no calla, calla. Y es que el viernes, ¿no? El sábado, ya no sé cuándo se emite, ya no lo veo. Un deluxe, claro. Ah, bueno. Que es un deluxe, que es otro precio, ¿no? A previo pago de su importe, pues se siente, y por eso tiene que estar en silencio estos días para calentar motores y saber lo que cuenta y hacerse el guión, me imagino que con para no Marta. perder la voz. Eso, bueno, en fin. Vamos a hacer una pausa, vamos a recordar que esta sección está patrocinada por los laboratorios Kern Pharma, concretamente por Oxicol, que cuida nuestro corazón. ¿Por qué? Pues porque es la sección del corazón por excelencia, no voy a decir de la radio, de la tele, de la prensa nacional. Oxicol está ayudándonos a que todos ustedes conozcan todas las noticias del corazón fresquitas, o mejor dicho, calentitas, y lo que está es ayudando a que nuestro corazón funcione bien, que el colesterol no triunfe, que a la hora de hacernos las analíticas estemos tranquilos. Vayan a la farmacia y pregunten por Oxicol de Laboratorios Kern Pharma. Es La Mañana de Federico. Es radio. Irresistible esta crónica, Rosa, ¿verdad, Federico? No pues sí, puede la ser de verdad es otra que manera. no queda muy puedo poquito, remediarlo. Son 25 minutos y ya te juro que te y pones a aunque escribir. sean los que sean. Si el programa es nuestro. Ya lo sé, bueno, el programa es el programa, de hecho, con todas las letras. Y luego, además, estamos hábitos porque nos echamos Bioxan. Ya saben los oyentes que nosotros llevamos prácticamente un año recomendando esta crema que cura nuestra piel. Cura la piel, además, de esas personas que tienen problemas relacionados, por ejemplo, con la dermatitis atópica, los ancianos de casa que se mueven poco, se están expuestos a escaras, hay que estar muy hidratados, los pacientes oncológicos, que muchas veces ven cómo la radioterapia hace mella en la carne, en la piel. Bueno, pues vayan a la farmacia, pregunten por Bioxan, también hay página web, bioxan.es. Yo siempre hablo de la crema corporal, pero hay que recordar que también tienen una facial maravillosa, que hidrata muy bien nuestro rostro. Tienen también el serum, la crema para manos y pies, se llama Bioxan con X, y bioxan.es es la página web en la que podemos encontrar información. Hacemos un segundo el resumen de lo que podemos encontrar en la revista Hola, venga, si os parece. Dedica su portada a Isabel Preisler y Ana Boyer. Dice: confesiones tras un año de luces y sombras, tras sus paradisíacas vacaciones en Maldivas junto a Tamara. Hay que decir que no es una exclusiva como tal, no son fotografías tomadas en exclusiva, por ejemplo, en Maldivas o en la casa de Isabel Preisler, ni siquiera en la de Ana Boyer, que creo que vive en Doha, si no me equivoco. Son fotos extraídas de la fiesta del champán el otro día, y me imagino que han aprovechado pues un momento concreto para hacerles unas preguntas o una llamada. Hay que decir que, bueno, la más interesante incluso tiene que ver, Federico dice algo así como que destacaría, o este año cómo lo defines, cómo pasa la historia. Momento, ¿no? Sí, y ella habla de la guerra de Ucrania, Isabel Preisler, o sea, ni siquiera menciona su vida no habla de su vida particular, no habla de lo que le ha pasado a Tamara. No hay como casarse bien, no hay como casarse bien. Bueno, pues esta es la entrevista exclusiva que nos ofertan. ¿Qué destaco del contenido de esta revista? Sí que me gusta la exclusiva sobre Jessica Bueno, cabizbaja, meditabunda, paseando por un lado por las calles de Vigo con sus suegros, que son los que están apoyándola en este momento, los padres de J. Peleteiro. En otra foto aparece además con su madre. Está abatida Jessica Bueno, hay que reconocer que el rostro que luce en una imagen concreta, a ver, que puede estar quitándose una pestaña, pero parece ser que estaba llorando. Dice la revista, o pone nombre por lo menos y apellido, a la mujer que le ha... Bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Levantado el marido? Que le ha levantado el marido. Pues si Hola pone nombre, ¿no? Miriam Cruz se llama. Que es Hola quien está poniendo el nombre. Efectivamente. Madre de una niña de 5 años que mantenía una relación con un futbolista que jugaba en el Burgos, Ibicenca
y camarera en un restaurante en el que habría conocido al deportista. Bueno, pues esta es para mí la exclusiva fuerte de la semana de Hola. Luego tenemos un pequeño aperitivo de lo que va a pasar mañana con Meghan y Harry. Ya sabéis que se estrena en Netflix los 3 primeros capítulos del documental en el que dan su versión de los hechos. A mí me llama un poco la atención que ellos hagan un documental quejándose todo el rato del acoso de la prensa y ayer se paseen por delante de la prensa como si fueran las Star System. No tiene ningún sentido. No tiene... Vamos, tú lo vas a ver porque alguien lo tiene que ver para comentar, porque yo no lo voy a ver. Estoy viendo eso y me estoy tragando todo lo de Corina, los 40 y pico minutos de podcast casi semanal que nos ofertan. Que sinapismo de señora, qué pesada. Lo de Corina es la última cataplasma de Mario Conde. De corrupción es una cosa. Ahora resulta que el santo era Mario Conde. Tócate las narices. Mario Conde Productions presenta, podemos decir. Exactamente. Bueno, exactamente. también hay imágenes exclusivas Sí, la hermana Corina. De Sara Carbonero. No, lo digo la hermana por la masonería. Ya. Porque aquí se nos olvida el carácter masónico lo digo para algún meapilas que ha promocionado previo pago de su importe a Mario Conde. Estamos hablando de la masonería más peligrosa que había en Europa, que era la P2, la P2, a la que pertenecía Berlusconi, dueño de Telecinco, y que eran sencillamente gángsters. Ahí estaba también metido el Vaticano. Ahorcaron a un señor, Marcinkus, que apareció colgado de un puente. Luego un día colgado del puente de Londres. Hay que reconocer que en eso, ¿verdad?, el Vaticano tiene cierto respeto a las jerarquías estéticas. Pero vamos, la corrupción más desvergonzada. Y la amiga de Putin. Y ahora parece como si Mario Conde hubiera sido un angelito. Sí. Y la amiga de Putin, también, no olvidemos. Pero por supuesto, también. Y que tiene, una profesional. Yo no sé si sigue teniendo entre sus amistades a la mujer de Villalonga, porque os acordáis que él se casó con una alemana, si no recuerdo, una fotógrafa. Sí. Lleva 3 o 4 ya. Con la última. Con la última, era amiga. Y ella aparece, cada vez que hacen un vídeo de recurso de estos en los que vemos a Corina paseando por las calles de Londres o por la corte, aparece con ella. A mí me da la sensación de que esa relación se ha enfriado o que alguien ha intentado que no se las vea demasiado juntas por algún tipo de razón. Bueno, y para terminar, Sara Carbonero, que se recupera ya en casa. Ayer nos preguntábamos por qué no estaba... Oye, muy bien lo de Iker, ¿eh? Sí, pues ayer volvió Federico. Bueno, ayer no, volvió la semana pasada. Pero digo, primero se ahorró la vergüenza del fútbol, porque claro, él ha sido el portero que más penaltis ha parado en la historia del fútbol español. Ver a esta pandilla de inútiles hacer el ridículo con Marruecos, chico. O sea, se puede caer, la vida se gana y se pierde, pero hay maneras de ganar y de perder. Qué bochorno. O sea, yo me alegré de que Iker no tuviera que contarlo. Ni siquiera estaba en España, porque parece ser que había viajado a este país para ver a sus hijos, dicen algunas crónicas, para ver a Sara Carbonero. A ver, yo estoy con Ola, viene a ver a sus hijos, luego pasó por casa de Sara Carbonero y nos cuenta la revista que los recogió y se los llevó a Navalacruz, que es el pueblo de Ávila, pues del otro lado de la sierra. Eso dice mucho de él, que allí, que en Ávila estamos los de un lado de la sierra y los del otro lado. ¿Cómo soy? Sí. Ahí está todo clarísimamente diferenciado. Bueno, pues esto es todo el contenido que podemos encontrar en la revista Hola, con mucha imagen de aquella fiesta del champán, como decimos, y esa portada dedicada a Isabel Preisler y a Ana Boyer. Hay que decir que las revistas no incluyen o no les ha dado tiempo a incluir lo que comentábamos antes de la pausa, ¿no? Ese paso ayer de Alba Carrillo por un hospital, fue a urgencias, al parecer, según su madre, sufría un bajón anímico. No sé muy bien cómo calificar esta dolencia mental. Ese pasa mucho antes del psicocheque. Ya. Que dan como bajones, ¿no? Eso es. Bueno, es que después de lo que nos ha contado Bea, esa posibilidad de que Alba este sábado acuda al Deluxe es Deluxe cheque. Psicocheque absoluto. Va a sacar más rendimiento o más rédito todavía de toda esta historia en la que Jorge está empezando a quedar bien. Yo no sé si estáis un poco de acuerdo conmigo. No, quedar bien no. Yo creo que tenía razón Beatriz ayer. Es un cateto que llegó a Madrid y le perdió la noche. No es el único. Pero no ha vuelto a hablar. La historia de Ciudadanos y fue prácticamente lo mismo. Él no ha vuelto a hablar, llega un cateto de Barcelona y se pierde en la noche de Madrid. O sea, está intentando, ese sí, recomponer. Alba decía algo así, estoy intentando recomponerme.
necesito tiempo y necesito recomponerme. Si se recompone para el Que sábado... a lo pero esto es mejor muy es que fácil. se ha hecho un arreglo en la nariz para quedar mejor en el... Pero eso en es muy, el por muy si polígono. fácil, tenemos en 3 días lo sabemos. Quiero decir, todo Sí. esto... Si aparece en el deluxe, pues ya hay- está. pues Pues entonces todo ya esto está. tiene... Es como de cuando decíamos, ¿va a aparecer él este fin de semana en su programa? Nos momento él está- preguntábamos hace 2 semanas. Bueno, pues no. Aparecerá él en el deluxe. Pero eso no va a crear... También él- dentro de unas semanas también estará por ver, ¿no? Eso también está por Por- ver. claro. Por otro lado, algunas ventanitas en las revistas indican que también que estas cosas nunca sabemos si son verdad o no, que estarían negociando un reality. No lo También sé. se ha dicho. Ayer Nah, desmentía eso- Bea la no, posibilidad. Bueno, el lunes dice, a Y fecha además, de hoy... y además yo lo creo, ¿eh? Yo creo que ahora no están para negociar absolutamente nada. Exacto. Además, decían que era el matrimonio, ¿eh? O sea, no solamente él, sino el matrimonio. Yo lo pongo en Mira, duda, yo, ¿eh? yo creo que este tipo es un No sé. imbécil, pero por hablar pronto y mal y en homenaje a Carmen Jara, pero vamos, no tan idiota como para no ver que el futuro de su vida, de sus hijos, etcétera, no se lo puede jugar de esa manera. O sea, alguien, no sé, un párroco de los de antes o qué sé yo, le habrá dicho, mira Jorge, si no eres casto, sé cauto. Y como no eres ni casto ni cauto y no eres muy listo, pues entonces, mira, déjate guiar y ahora estate quieto. Dice, no, pero es que yo, no, tú no has visto lo de Ortega Cano. Pues cállate, Sí, sí, sí. cállate. Hay Sí, que o decir sea. que de todas formas esto provocaría un conflicto entre productoras, aunque ya se han alineado, ¿eh? Ya están todas en la misma verbena Todas de quieren ir subir la al mismo audiencia. tema. Ahí está el efectivamente. tema, que todos por la audiencia no tienen más remedio que llegar a acuerdos. Ya, hombre, pero también ayer hubiera subido la audiencia que hubiera ido Alba a fiesta. O quizá como había partido, decidieron pensar, bueno, total, no tenemos nada que Claro, si hacer. es que no había nadie y viendo nos vamos la a tele. enfrentar al titán de la retransmisión. Y yo me hago una pregunta como colaboradora. Vamos a ver, yo tengo un contrato de colaborador para comentar las revistas del corazón. Y un día llego aquí y me tenéis preparada una trampa, porque es una trampa, donde hacéis pública una infidelidad mía en la fiesta de Es Radio Libertad Digital. Y entonces yo digo que bueno, que me voy y me decís, no, guapa, tú tienes un contrato, tienes que venir. Y yo digo, no, es que os voy a demandar porque mi contrato es de colaborador. Y lo que me habéis montado está fuera del contrato. A ver, ¿cómo se puede resolver esto por lo laboral? A ver, ayer nos Por hacíamos... lo laboral de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna Pero manera. ayer contaba- por lo civil o por lo militar. Es decir, tú haces esto por cojones, como se suele decir Sí. vulgarmente, Sí, todos sí. son homenajes a Carmen Jara, que conste. O porque sí. Ya. Como decía, es una historia célebre que está basada en la realidad de un militar que estaba especializado en parábolas de las balas y de los cañones y tal y cual. Y decía, vamos a ver. O sea, las balas caen por 2 razones. Por su propio peso y por la ley de la gravedad. Pues eso. Bueno, pues eso. Pues Pues eso, así. ¿no? Pues eso. Ayer O sea, Paloma Barrientos en algún momento llegó a comentar, lo que pasa es que no somos capaces de averiguarlo, que antes de emitirse las famosas imágenes de la fiesta de Unicuerno, ¿Tienes que dar tu consentimiento? ellos dieron el consentimiento porque era un local privado, eran unas imágenes fuera de su horario laboral. Entonces, si ellos han firmado y eso lo han ya permitido, pues claro ahí que está, eso ya cuando se ellos puede. dan el consentimiento todavía están los 3 alineados. Me refiero a Jorge, a Marta y a Alba. Los 3 mantienen la misma versión de los hechos y es que aquí no ha pasado nada. Ya. Si es que luego, fíjate que yo, Federico, la semana pasada era reacia, pero me he mantenido ya, vamos, me sumo a tu hipótesis. Estas 2 lo han preparado y lo han querido contar Pero vamos, de la versión pero que vamos. ellas han querido. ¿Que lo han hecho para defender a Alba? Bueno, existe la posibilidad, porque la estaban llamando de lo más va? grande. Pero también se está viendo cómo están, una en el deluxe, la otra a Sálvame por la tarde, la otra en el próximo deluxe, luego me hago un fiesta, luego me hago un no fiesta. Están Y él enriqueciéndose con todo desaparecido. esto. Y Y de él, momento. de momento desaparecido con su mujer y sus hijos. Pero yo lo que me pregunto es, Entonces- si él quisiera resolver ese contrato, por lo laboral no tiene nada que hacer. Claro, por lo que dice A ver, Federico. bueno, no estoy seguro, porque yo creo que hay cosas que se dan por hechas, Ya. pero no se cuentan. Antonio David les ganó en los tribunales de lo laboral. Entonces, Es que- Bueno, pero esto no es un puede, despido, además, es él el que cualquier se va. juez
cualquier juez diría, bueno, es un despido improcedente, este hombre está jugándose su futuro, el de sus hijos, patatín y patatán, y dependería de qué juez. Si es un juez que nos escucha, por supuesto que lo deja libre y le pega un castañazo a la cadena. Es que no si es es un un juez despido. que desprecia es decir, que no trabaja la historia de este mundo, que cada día es un mundo más popular, pues lo mismo les perdona. Pero desde luego que a lo que no tiene derecho nadie es a ir contra su propio interés. Ahí está. Eso es. Es mentira está, que la ahí gente está. tenga que suicidarse en público. Ahí Eso está. es, eso Ahí es. está. Entonces, si Hay yo que- tengo este contrato, pero habéis hecho algo que atenta contra mi vida personal y que a mí pues es que no O quiero mi volver, imagen no quiero pública. volver a trabajar aquí. Ya, pero si el O sábado mi él... imagen pública o mi dignidad. Pues si- es como decir, pero tú tienes descomposición. Hombre, no, eso no se comenta. Ya, Claro. ya. Ya. Bueno, Esas guarradas están pues para Jorge Javier y gente así, pero la gente normal ya da por hecho que no te contratan para eso. ya, pero insisto, podemos hacer cronología. Él llega a casa de Marta López a las 2:30, 3. Parece ser que se va al alba, acordaos de que ya había luz del sol, y a las 2 está sentado en un plató. Con lo ¿Cuál es cual, la- Pero pero no la pensó fuente, que iba a vayamos pasar a la nada. fuente. ¿Cuál es la fuente? bueno, la Claro. fuente son ellos dos. Aquí ninguno de los dos lo ha no, negado. Bueno, no, él, que es tonto perdido, él ha ido, digamos, vadeando como ha podido el lío, porque como es un cateto, lo han metido en un follón monumental y anda por ahí como vaca sin cencerro. Pero el problema de fondo es el que planteaba antes Alaska. A ti te pueden destruir familiarmente porque tienes un contrato de no sé cuántas. No, señor. No, señor. Eso no es Salvo que verdad. haya firmado, ¿eh? Es que como haya, ¿Qué van a firmar? como haya Mira, firmado, yo- podéis emitir las no ha imágenes, firmado, no es me para ha Yo eso lo puesto- pongo muy en duda. Yo eso Me lo ha pongo muy en puesto duda, lo que que vaya a firmar quieras a eso. que no han firmado nada. Eso se da por supuesto, son de esas cosas tácitas muy de la tele de nuestros tiempos. Ya, sí, de Que es determinadas que- cadenas, ¿eh? Exactamente. No todas, sí. eso ¿Por sí. por qué han renunciado tantas y tantos a la querella con la fábrica de la trola? Pues porque piensan que los pueden volver a llamar. Si es que esta es la realidad, hay mucha gente que vive de eso porque no tiene otra manera de vivir. Miren, nos En dice- cambio, ha habido otra Bien, gente se también, entiende. como hay gente para todo, que ha dicho, no, a mí no me hagas ninguna oferta porque yo voy a por ti. Barrientos Y es nos así. escribe, es que este programa está vivo, ¿eh? Claro. Hombre, Exactamente, mira. como dice el clásico. Dieron permiso, por Dieron un permiso, lado, pues ya dice, y está. se confirma lo de Alba en el Deluxe. Así que, bueno, pues ya tenemos para Bueno, otra pues semana. entonces, si lo han firmado, como dice Paloma, que yo no lo pongo en duda, entonces... No hay nada más que decir. No hay más que decir. añadir. Ya saben a lo Ya, que sea. ya está. Y las consecuencias que Depende, tiene. si él se sienta en ese plató a las 4 de la tarde pensando que nadie va a hablar del tema más de lo que ha pactado con Alba o con Marta, según han dicho los tres, claro, es que ahí se rompe un poco la Bueno, baraja. es que estamos en lo de siempre. Por eso a mí me parece que la clave es lo de Marta. Vamos a ver. Vamos a suponer, que vamos a suponer, porque como ya sabemos el funcionamiento de la fábrica de la trola, porque está en los juzgados, vamos a suponer que Marta la Piadosa, es decir, la Piadosa Celestina, Que es la fábrica. va y dice, pues se lo ha tal. Y entonces llega y alguien le dice, vamos a suponer, a Frigenti, Frigenti, di que se lo ha tal y cual. Diría yo, beso, ¿qué es eso? En Reynosa hay besos. O sea, en fin. Pero un Mira, beso también- damos no se lo das a De cualquiera. verdad que también me lo confirma Aurelio Manzano, ¿eh? Me dice, estaba yo allí y Jorge sabía que íbamos a emitir los vídeos antes de entrar en plató. O sea, que iba a la carnicería sabiendo que tenía que poner el cuello, ¿eh? Directamente. Así que... Mira, ¿sabes la pinta de, en fin, que tienen Alba y sus amigas en esa Sí, pieza y bueno, de es que además convicción? es que es deleznable
imposible. Es que hablan de cómo fue la relación sexual. Si fue Perdona, es que bonita o no fue convencido, bonita. Es deleznable. Estoy convencido de que si eso, por lo que sea, se le tuerce, dicen, pues menudo gatillazo. Sí, totalmente. Ya. Vamos, contigo. No tengo ninguna Yo duda. tampoco. Ninguna. pero Yo vamos. creo que lo que no queremos que se diga de nosotras, tampoco hay que decirlo de ellos. Ya. En lo Sí, eso privado también es verdad. y en lo público social. Totalmente. Pero es que el ¿No? titular hoy en no sé qué revista era Jorge el Empotrador, con perdón. Y eso es que lo ha dicho ella. Entonces, Ya. pues claro, Sí. nos quedamos Que con lo a mí no me, Ojito. que a mí no me ofende y no me parece mal, pero si fuera a lo mejor otro adjetivo hacia Alba, sería una cuestión de Estado. Entonces eso es lo que no tiene que ser. Que nos dé Sí, igual sí. entonces que llamar a empotrador a un chico que está muy bien y llamar lo que sea a la chica que tal, o no llamemos nada a nadie. Eso Punto. es. Sí. Que sería lo correcto. Pero eso es muy difícil, porque Ya. entonces, claro, pues primero se pierde la gracia al chau chau. O sea, que Pues es el llamemos de chisme. todo a todos. Imagínate, Eso, ya está, llamemos no lo que pasa nos dé nada. la gana Claro. y Eso que es. nos dejen en paz. Equivocadas O sea, de la vida es suave para estas. En fin, Pues sí, y si no quieres caldo, pues no bebas. Eso o sea, es. Bueno, 2 segundos de parada, pero antes os pido que escuchéis esta noticia maravillosa porque se han entregado los premios Supera 2022 que premian algo tan estupendo como acompañar a niñas y a mujeres a cumplir sus sueños a través del deporte. Los entrega Iberdrola, que es el principal impulsor del deporte femenino en España. Había 600 candidaturas que se habían presentado a este galardón para las 6 categorías. Hay 6 ganadores y cada uno de ellos se ha hecho con 50.000 euros de los 300.000 que repartían. Van a ayudarles a cumplir sueños como, por ejemplo, nos contaban el otro día las remeras de Almería, que son comprarse una embarcación para de esta manera poder practicar este deporte. Todas estas historias tienen detrás un contenido muy emotivo que pueden ustedes encontrar en Iberdrola Supera, en iberdrola.com/premios-Iberdrola-Supera. Pero yo siempre voy al camino directo, que es entrar en Google, buscar premios Iberdrola Supera y van a encontrar allí toda la información sobre estos galardones. En unos días, este viernes, volveremos a hablar, en este caso, con las jugadoras de rugby que se han hecho con otra de las categorías. Es La Mañana de Federico. Es Radio. No sé si os he hablado en alguna ocasión de las bondades de BO para nuestro sistema circulatorio, porque nos ayuda a regenerarnos mientras estamos descansando y su uso continuado ayuda precisamente al sistema circulatorio de nuestro cuerpo a mantenerse joven, facilita la llegada de oxígeno y previene posibles accidentes vasculares. ¿Cómo descubrimos el efecto BO? Llamando al 900-730-122, 900-730-122. Tenemos además un 15% de descuento a todos los que llamemos de parte de Libertad Digital. Es Radio. Y hay que decir que en nuestro estudio es donde se pone el Belén todos Es los verdad, años. ya tenemos el Belén ya navideño, lo ha puesto Maite montadito. Toribio esta mañana. Bueno, nos quedan 4 minutos. No me gustaría dejar sin comentar algunos temas que tiene nuestras revistas en portada. La revista Lecturas, por ejemplo, publica en una imagen pequeñita que habría habido una mudanza en la familia de Felipe VI. Se refieren a Victoria Federica. Dice, se pelea con su madre y va a irse a vivir con su abuela a Palacio. Yo antes decía en el avance, ¿credibilidad que le doy a esta información? 50%. Es decir, la posibilidad de que sea así... Pero que es La veo- a palacio. Zarzuela no. A Zarzuela. ¿Qué es palacio? Sí, sí, sí. Zarzuela, que se va a ir a Zarzuela, hombre. que se va a la Vamos a ver, Zarzuela que con no. la abuela doña Sofía. Sí, como que es la verdad. que manda en Zarzuela. Eso está cogido bastante con pinzas. Dice Yo que ha me lo discutido pongo con la muy en madre duda, ¿eh? porque la madre, bueno, para empezar, ya desmintió aquí además Paloma Barrientos que la niña no ha dejado los estudios, que se lo está tomando con calma, que si hace una Sí, asignatura no al se año... vaya a herniar Eso, porque, bueno, la hernia a cierta edad es muy difícil de arreglar. Sí, Sí, pero que la Imagínate que estudia geografía y se hernia. Eso, o sea, que se va a tenemos un vivir cerca del problema. arqueológico y se le pega algo de Exactamente. museo. Bueno, eso sería trágico. ¿Sabes lo único que me hace a mí pensar que pudiese existir un porcentaje de un 2% a favor de esta información? Que es verdad que Sofía ha acogido en su seno a otros protagonistas díscolos de la historia de este país como Urdangarín. Alguna víbora. En la y portada alguna de Hola. víbora. Ya. Sí, pero era cuando mandaba en Zarzuela. Pero de ahí a que se vaya la niña a vivir a Zarzuela, yo lo pongo Ahora, en es duda. que es la misma historia que de su madre. Claro. ¿Os acordáis? Que su madre, que vivía cerca de ahí, de la radio, una noche tiene una zaragata monumental con Marichalar de tal violencia Que se larga. que huye larga. de su casa. Y se va a Zarzuela, ¿no? Y se va, ahí sí, pero es que Claro, claro, sus en padres. Zarzuela, Claro. en aquel tiempo, era rey de España campechano.
al que, por cierto, han quitado también... Es que tú no puedes poner a un socialista al frente de la propiedad privada porque se la queda. Ahora resulta que la transición la hizo Felipe González. Ya. O sea, no campechano. Hombre, no. A ver, cada uno lo suyo, ¿no? Dentro de poco dice, bueno, y cuando derrotaron los árabes a los reyes católicos en Granada, dice, pero vamos a ver, Ya. no habíamos ganado la Reconquista. Ah, no, eso es una versión de lo que hay. Dice, pero hombre, si la vi yo con Ana Blanco, que la retransmitió, o sea, yo vi la toma de Granada. Pues no, eso son versiones. En ese empeño de reescribir la historia, efectivamente, y que llevan haciendo ya desde que llegaron. Pero al eso gobierno. sí que fue verdad, ¿eh? Y además que se fue con los 2 hijos, porque él estaba fuera de control y le dio pánico y se fue a las 3:30 de la mañana. Pues De mira, aquí al lado del Viso. Sí. Sí, Vivía, es por cuando estaba aquí. Estaba en el Viso, no sé si estaba aquí en esta colonia de al lado de Fuente del Berro o estaba ya en la Casa de Reyes Magos, no en la que acaba de Pero vamos, muy cerca. volver a instalarse. Por ahí. Bueno, y otra información de la que hay que hacer un pequeño comentario es la portada de lecturas, dice exclusiva Ana María Aldón, lo que nadie sabe de la tormentosa relación con su hija. En ningún momento hay ninguna palabra atribuible o achacable a Aldón, ni siquiera a su hija sea, no es Gemma una Aldón. exclusiva. Son fuentes cercanas a, son informaciones cercanas a, y no dicen fuentes cercanas a Gemma, porque todo lo que dicen es contra Ana María Aldón. Dice que la madre, más o menos, esto lo digo yo, no lo ponen en palabra, pero que tendría como celos de su hija y que no quiere que despunte en los medios de ninguna de las maneras. ¿Que Pero despunte en qué? en eso ya, también es verdad. Que el otro día se enfadó cuando dijeron que podía ser colaboradora del programa Fiesta y dijo Gemma Aldón, ¿para qué? ¿Para tener aquí un doble? Para eso ya estoy yo, que soy la original, ¿no? Bueno, pues es otro de los temas que podemos encontrar. Hay que reconocer. Sí, Como gracia tiene. como decía mi abuela, hasta los gatos quieren zapatos. O sea, Pues, esto es tremendo. Hasta aquí los temas de la Crónica Rosa. Oye, Federico, gracias por haber participado en ella, ¿eh? Bueno, no, al Sí. contrario, Gracias, es un placer. Gracias por Don dejarme. Federico. Bueno, anda. Gracias por dejarme. Gracias. Mañana a las 10:15. Que los días festivos hay pocos temas. Aquí estamos otra vez. No, pero el Oye, viernes pues seguro. mira, El hicimos viernes- lo de la pandemia que parecía imposible. Sí. Eso Es verdad. Eso sí que fue Y difícil. mira Eso que sí lo que hicimos fue bien, difícil. ¿eh? Sí, Hombre, Hoy, tanto. Y todavía hay alguno que gente, todavía se está recuperando. No, pero... y hay gente que todavía dice que les alegramos muchísimo ese confinamiento y ese estar solos y ese hacerles reír con todos los comentarios de nuestra libre Crónica Rosa. Bueno, que nosotros nos vamos a quedar aquí porque nos queda media hora de programa. Ya veo allí a Yanta, que hoy viene a hablarnos además de Antonio Banderas, del musical Company. El otro día hizo la crítica y estaba absolutamente fascinada, así que ha invitado a Marta Rivera, que es una clásica de los musicales en España. Si digo que es la número 1, a lo mejor, mira, me dice Ayanta que sí con la cabeza, luego si ella lo dice, será por algo. Será por algo. Me continúa escribiendo, Federico. A razón Voy. 300 caracteres por minuto, más o menos, ¿eh? Mira, tengo unas ganas de acabar ya. Es que si no voy a acabar votando a la izquierda, ¿eh? Estoy de la derecha ya, que vamos, si no fuera por Ayuso, yo creo que me cambiaba de bando. Yo decía ya. que el martes, después de la entrevista de Feijóo, desporzanjado el libro Ah, directamente. es verdad. Mira, no sé yo cómo acabar Es buen momento, ¿verdad? Para decir fin. The end. No, al contrario, si nosotros no nos cansamos nunca. Eso también es verdad, tienes razón, pero en cuanto al libro sí que hay que ponerle ahí. Menudo tocho va a salir, voy a tener que aligerarlo. Otro. Otro. Bueno, Madre mía, cómo pasa el tiempo. Yo trabajé para la Constitución en el voto por correo hace 44 años y luego me fui a la mili. Qué maravilla. Oye, pues lo hiciste muy bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? La Constitución salió bastante bien. gracias a Carlos. Oye, pues ahí estaba. Él estaba ahí. Los que no estaban es los que dicen que es estaban. verdad. Eso es cierto, Es verdad. efectivamente. Hacemos pausa y hablamos de Company, del musical que está teniendo tanto éxito de Antonio Banderas. Has escuchado el repaso a las revistas del corazón con Oxicol, de Kern Pharma, porque es importante cuidar el corazón.